Hey, ¿qué tal? Como veis, los vídeos que subo últimamente no son vídeos que traten la actualidad económica española en concreto o algo parecido, sino que suelen ser de término más reflexivo, que tienen que ver con ámbitos que representan algún ajuste económico con respecto sobre todo a la libertad, la dependencia y todo lo que ya sabéis que a mí me interesa, también desde el punto de vista tecnológico, resultados de compañías, pero apartándome un poco de lo que es la actualidad del día a día. Y eso lo hago básicamente porque como colaboro con algunos medios y en esos medios me exigen o me piden que hable de la actualidad económica, pues para no ser demasiado recurrente, pues lo hago allí y en el canal busco otros contenidos que son, yo creo, incluso más atractivos. No obstante, como algunos de vosotros me pedís que haga ese resumen semanal de las actividades que haya tenido en algún tipo de medio durante la semana, pues como cada sábado, aquí os dejo las dos intervenciones que tuve esta semana comentando la actualidad económica. Por un lado, la subida del salario mínimo, que como sabéis, bueno, yo no estoy en contra de que se suba el salario mínimo, lo que estoy en contra es que se haga cuando no ajusta con la productividad o puede generar algún problema y ahí pues lo analizo, lo explico un poco. También el tema de la inflación, si es real o no, si exactamente esa inflación nos va a afectar más o menos o si tiene que ver con el crecimiento y algún ajuste más. Os dejo esas dos intervenciones, no son demasiado largas, pero bueno, seguro que encontráis algún tipo de utilidad. Y sobre todo, no os vayáis hasta el final porque os diré unas cosas sobre los directos que vienen, los directos que vamos a tener en breve. Venga, nos vemos al final. La inflación por encima del 5% aquí, pero es más alta en Europa, la subyacente al 7,5%, los tipos al 3%, con una inflación del 7%. Pues dése cuenta que el precio del dinero es un 3%, mientras el precio de algunos productos básicos es el 7 o el 30%. El dinero todavía es muy barato, aunque nos va a costar esta subida del Euribor. Mar Vidal, analista económico, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Están tratando de acabar con la inflación a toda velocidad. Este año vamos a subir los tipos de interés, lo que haga falta para acabar con la inflación. Y no sé si lo van a lograr, pero enfriar la economía lo van a enfriar, porque esto a los hogares, a los que tienen hipoteca, que no son todos, se lo pone cada vez más cuesta arriba. Sí, pero tampoco están siendo... A ver, esto han sido 50 puntos básicos, podría haber sido peor. Y se hablaba hasta del 75, o sea que... No, sí, además, o sea, 50 puntos básicos que se acumulan efectivamente en una de las subidas más rápidas que hemos tenido en la historia, pero atendamos al hecho, y ese es el problema. Cuando hablamos de que en Europa había en diciembre, no voy a utilizar el de enero porque tengo la comparativa de crecimiento de diciembre, un 9,8% de inflación de IPC, a la vez solamente había un 0,1% de crecimiento. Es decir, el problema de la inflación no está solo en que haya inflación, es que si además no hay crecimiento, a eso toda la vida se le ha llamado estanflación. Y ese es el problema. Y sinceramente no se han atrevido a subir más, a unas sabiendas de que tienen un problema con la inflación. Tenemos un problema con la inflación, independientemente que ahora España pues tenemos menos afectación del tema del gas ruso. Cuanto más lejos de Rusia estás y menos gas ruso necesitas, menos te afecta, pero aún así nosotros hemos tenido una inflación agregada que en estos momentos todavía supera. Si montamos la agregada de los últimos 2 años, superamos a la media europea. Lo que pasa es que a los que les afecta la inflación son los países básicamente que están más cerca de Rusia, los del norte, y allí están poco endeudados y la subida de tipos realmente les afecta mucho menos que a nosotros y por eso no va a parar de subirse. Claro, a nosotros nos afecta más porque tenemos más deuda y de momento podemos pagarla, de momento. De momento, y supongo que, bueno, como... Acuérdate los sustos que nos daba hace nada la prima de riesgo. Sí, bueno, y van a ser los mismos. En el momento en el que los inversores, de hecho los inversores hacen cola para comprar deuda española porque empieza a ser rentable. O sea, nadie hace cola para comprar deuda pública de ningún país si no es rentable. ¿Y cuándo es rentable la deuda pública de un país? Cuando tiene riesgo. Cuanto más riesgo tenga, pues más cara es, y cuanto más cara sea, pues más intereses tendremos que pagar. Y el problema de estos intereses es que nosotros solo pagamos intereses. La deuda, vamos, que se sepa, casi nadie la reduce. Lo único que sucede es que acumulas un coste sobre los presupuestos generales del Estado, como decíamos el otro día. Resulta que nosotros, nuestra tercera partida, por encima de partidas muy importantes de este país, o sea, la tercera partida en los presupuestos generales del Estado son los intereses de la deuda. Solo los intereses. Ya no hablamos de pagar la deuda, que evidentemente no alcanzamos. Y tampoco se contempla
contempla, y lo hemos comentado alguna vez, que la deuda que tiene España es mucho más grave que la que se expone desde el punto de vista oficial, porque no se contempla lo que se deben entre sí las administraciones públicas en España. Entonces hablaríamos de un 170% de deuda acumulada, y eso ya son palabras mayores, ¿eh? Pero muy mayores. Además, tú te refieres a los grandes inversores institucionales, que son los que mueven el mercado, pero también el pequeño inversor está atento a esto. En los últimos días, en torno al Banco de España, en el centro de Madrid, había colas de personas que dicen, si tengo el dinero en un depósito en el banco, no me van a dar nada, me voy al Banco de España. Lo puedes hacer a través de la entidad bancaria, pero supongo que tendrá cierta comisión. Me voy al Banco de España y compro letras del Tesoro. Entonces los propios ciudadanos nos estamos comprando, invirtiendo para prestar dinero a nuestras administraciones públicas, que es lo que hace uno cuando compra letras del Tesoro. Es una paradoja que además hablaríamos de la pelota, ¿no? O sea, esto es cómo engordamos la bola. ¿Cómo le cobramos a quien le debemos? Efectivamente, os lo has clavado. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, pero son rentables. Tiene una rentabilidad por encima de la que te da un depósito bancario y son muchas a meses o a un año. Pues chico, igual vale la pena. No, sí, como inversión yo no digo que sea mala, ni que no sea una inversión defensiva, porque en estos momentos lo que hay que vigilar es que no se te lleve la inflación demasiado del valor de ese patrimonio que puedas tener o del poder adquisitivo que tienes con esa liquidez. Pero sinceramente, incluso hasta casi por principios, ¿no? Es decir, es que yo alimento a los que me están en estos momentos, alimento a la maquinaria que genera deuda, ¿no? Y cuanto más deuda le compra, más deuda es capaz de adquirir. Es que es de aurora boreal lo que nos sucede. Este es un país que ha incrementado sus ingresos de forma absolutamente inédita, como nunca antes, y sin embargo sigue aumentando las colocaciones de deuda. O sea, no ha parado de colocar deuda y tiene previsto colocar 70.000 millones más este año, aparte de renegociar 265.000 millones. Yo, sinceramente, no sé qué hacen con la pasta, ¿no? Que diría aquel, pero atendiendo solo al detalle de qué supone todo este problemón que tenemos o dónde se está yendo la pasta, podría ser en gran medida a que las cifras que, por ejemplo, hayan dado del tema de empleo, pues que no se pueden agarrar por ningún sitio. Yo de verdad que me preocupa el que no haya conciencia, esta gente cuando dice la verdad se deben poner rojos, porque cuando dicen números que no son técnicamente reales, no se inmutan. Vamos a ver. Los datos del paro son falsos. No son reales, pero ¿cómo podemos estar hablando de que hay menos de 3 millones de parados cuando se sabe, incluso ya hoy certificado, que una parte de esas personas que están consideradas ocupadas no lo están? Son no solamente por el tema de los fijos discontinuos, es que hay gente que está trabajando 1 hora a la semana y se les considera ocupados. Y lo de los fijos discontinuos, ojo, no se comparan con el enero del año pasado, porque no existía el método de contabilización de esos fijos discontinuos. La figura siempre ha existido y con eso se defienden, pero no se contabilizaban semánticamente como ahora. Entonces, claro, tú cuando comparas que hay 2.900.000 personas en paro con lo que había hace un año, claro, es que el año pasado tenías que contemplar por lo menos a 173.968 fijos discontinuos. Pero es que además, ojo, pasa una cosa que ya es de que alguien tendría que, de verdad, tomar medidas, por lo menos con lo que es la formulación técnica de estos datos. ¿Cómo puede ser que haya 30.000 personas en enero, 30.000, algo más de 30.000, que han tenido varios contratos indefinidos? O sea, si es indefinido, es indefinido. Si es fijo, es fijo. Pero ¿cómo puede ser que renueves varias veces tu propio contrato indefinido? Nos están tomando el pelo y esa es la verdad. Y lo segundo, ¿cómo que hay 20 millones y pico de contratos? Y que eso es un récord inédito. Que es cierta, esa parte es cierta. Pero ojo, habría que ir a buscar de dónde han salido esos trabajadores nuevos. ¿Cómo puede ser que haya gente parada, tanta como ha habido siempre, y resulta que hay muchos más trabajadores cotizando? Pues porque salieron de la economía sumergida, cuando se les empezó a subvencionar el hecho de que si no estabas dado de alta, si tu empresa, si tu actividad, aunque fuese perniciosa, es decir, aunque no fuesen capaces de vivir con esa poca capacidad de trabajo que tenían, por eso estaban en la economía sumergida, saliendo de allí porque se les daba subvenciones durante la poscrisis sanitaria, pues han salido todos y están ahora pues en el régimen, que me parece muy bien. Esa es la buena noticia, oye, que salgan todos de la economía sumergida, pero sepamos de dónde salen. Bueno, y porque, Marc, hay personas que no tienen un contrato indefinido, sino que tienen 3 a tiempo parcial, porque el pluriempleo vuelve a aflorar y porque ahora te pueden hacer un contrato indefinido por 1 hora.
Exacto. Por eso te digo que eso es falaz y que luego hay 400.000 empleados públicos más. Entonces, esos costes que tiene incrementar la maquinaria, el tanque Leopard, que es la administración pública española, que tiene, efectivamente, hay 20 millones y algo de personas cotizando, pero es que hay 400.000 personas más que son empleo público no productivo, que pagan impuestos, que generan valor. Yo no digo que no, pero no es economía productiva. Y que además ahora nos estemos lamentando de que hayamos perdido puestos de trabajo, que hayamos destruido empleo en el sector turístico, es obvio, eso siempre ha pasado, pero que algunos se vanaglorien de que ha aumentado muchísimo el empleo en ese sector, ojo, porque por tenerlo todo en ese cesto hemos tenido lo que hemos tenido, y teniéndolo todo en ese cesto es muy difícil subir los salarios y que no afecte, y tener el salario mínimo interprofesional a un nivel que no genere un problema luego desde el punto de vista laboral. Todo eso lo complica porque nuestro modelo productivo no es el alemán, no es el irlandés, no es el danés ni el sueco, y ellos pueden tener salarios mínimos interprofesionales mucho más altos que nosotros porque su modelo productivo es industrial en gran medida, y esa es la pregunta. Bueno, pues... Buenas noches, Ana, ¿qué tal? ¿Qué impacto va a tener esta subida del salario mínimo? A ver, es que es un arma de doble filo, porque obviamente... Socialmente la podemos aplaudir, clarísimamente, es lo que decía Vieito. Ahora, impacto económico. Lo va a tener, o sea, tarde o temprano tiene que tener impacto la subida de salarios desde el punto de vista mínimo, más que nada por el tejido productivo que tiene este país, que se sustenta especialmente en la empresa familiar, en modelo de producto vinculado a la empresa o a la empresa de servicios que precisamente tiene incluso el mundo agrícola, ¿no? Y el funcionamiento del incremento basado fundamentalmente en épocas preelectorales o electorales, o que está buscando fundamentalmente el hecho político más que el hecho económico, pues al final lo distorsiona todo, y sinceramente, claro, es muy difícil, y además hasta sabe mal decir que el salario mínimo no puede dispararse o no puede convertirse en una especie de subsidio por sí mismo, sino que el salario mínimo tiene que ser en gran medida efecto de la productividad que tienen las personas que trabajan, ¿no? Y si conseguimos mejorar la productividad, pues podríamos mejorar ese salario mínimo, pero en estos momentos nuestra productividad está a la misma altura que teníamos hace 20 años. Es decir, nosotros no hemos mejorado la productividad para nada, a pesar de que se ha modernizado la economía en todos los ámbitos, ¿no? Tenemos ahí un problema. Ni siquiera ha mejorado el empleo, porque si miramos los datos del paro registrado o de la última encuesta de población activa, empieza a aflorar un fenómeno que era de la época de nuestros padres y que veíamos olvidado ya. Hay cada vez más personas que necesitan varios trabajos, alguno de ellos a jornada completa, no es que sumen trabajos a tiempo parcial, varios trabajos para poder cubrir sus necesidades. El pluriempleo ha vuelto y en muchos casos no es precisamente una opción deseada. No, además el pluriempleo es una fórmula evidentemente que responde a la precarización de nuestra vida. O sea, es un producto obvio, ¿no?, de que nuestra economía no funciona porque es incapaz de ofrecer una respuesta productiva. Y repito que yo no conozco, y lo sabrá, pero yo no conozco empresarios que paguen lo mínimo desde el punto de vista inferior a lo que puede producir una persona o que puede generar a una persona en una empresa, porque no le conviene, porque al final esa persona se iría o buscaría un lugar mejor, y además las empresas tienen que ser capaces de darle valor precisamente al cuerpo laboral, y que una persona precise de 2 empleos o de 3 o de los que en un momento determinado ponga, significa claramente de que nuestro modelo productivo no funciona y que es incapaz de ser productivo, o por lo menos tener la capacidad competitiva para generar empleos estables, porque aunque hablemos de fijos discontinuos y cosas por el estilo, o de que hemos batido récords de empleo fijo, no lo tenemos, y el empleo puede ser precario aunque sea fijo, Mame. Yo creo que hay 2 cosas que no hemos abordado aquí, por lo menos en la mesa, ¿no? Y es que estas cosas, la subida del salario, que estamos todos de acuerdo en que no puede haber un salario mínimo de 700 euros en España y tal, pero no tendría que ser producto de los grandes acuerdos entre los 2 partidos que probablemente pueden gobernar el país, porque si no estamos siempre, o sea, por ejemplo ahora, patronal fuera, no otros acuerdos sobre justicia, fuera el PP. Entonces yo creo que es que así no funciona un país. Es que, ¿por qué es importante el salario mínimo? ¿A quién afecta directamente? A 2 millones. A empleadas de hogar, sobre todo, que pasan después a la economía submergida.
Ana, Mamen, aquí hay un problema de base y es que nadie nos está explicando correctamente qué es España. Esto es lo que somos, ¿eh? Quiero decir, porque podemos inventar eslogans de que salimos todos juntos, de que todos con todos y no dejamos y a nadie felices. atrás. Pero es que España no es así. España es lo que es, tiene una capacidad productiva como tal, tiene 3,5 millones largos de funcionarios o de empleados públicos, en Alemania pues tienen 2 y pico, o sea, quiero decir que, y comparemos los países y comparemos las poblaciones y lo que supone, ¿no? O que incluso Italia tiene 3-4 puntos menos porcentuales de empleados públicos que nosotros. Al final tenemos volcada la economía en el sector no productivo, tenemos un crecimiento fundamentado en el empleo, vinculado sobre todo al empleo no productivo, que es el empleo público, y en el sector productivo no lo tenemos. ¿Y qué pasa? Que nosotros hemos podido devaluar siempre, antes de que estuviéramos en el euro, podíamos devaluar nuestra economía a partir de la peseta. Entonces cogíamos y llegaba el momento de devaluar porque no éramos capaces de competir, devaluábamos nuestra peseta y así, pues oye, como era una economía endogámica y exportábamos poco, pues ahí estábamos, ¿no? Los que salíamos fuera sí que lo teníamos complicado cuando descubrías que todo valía el doble, ¿no? Y resulta que llegó el euro, y cuando llegó el euro tuvimos una crisis, la de 2008, y entonces allí ¿qué pasó? Fijaos y acordaros de que hubo un momento en que una persona hizo un artículo de opinión, una carta al director en un periódico español que se titulaba mileuristas. Eso fue en 2008. Esa palabra de mileuristas era un término peyorativo en aquel momento. Ser mileurista era una cosa muy mala. Pero resulta que como no pudimos devaluar la peseta, tuvimos que devaluar nuestra economía, que estaba en franca crisis, casi en quiebra, tuvimos que devaluar por salarios. Y eso es lo que hicimos. Y durante bastante tiempo 1.000 euros ha sido un sueño para muchísima gente como sueldo. Y ahora nosotros estamos devaluando por inflación. Y nuestra inflación acumulada, agregada, que ahora mismo se nota mucho en la subyacente, tenemos un modelo de devaluación económica para ubicar nuestra economía en el escalafón europeo. Y nosotros no somos un país que puede tener salarios mínimos tan altos porque no estamos en condiciones todavía para tenerlos y productivamente no lo somos. Cuando hablamos del salario mínimo en otros países tendríamos que contemplar qué significa que el salario mínimo en Alemania sea uno o en Irlanda sea otro y que nosotros no podemos alcanzar esos salarios mínimos porque nuestra economía no está. Y nadie explica, ni los que mandan ni los que quieren mandar, que esta economía, la nuestra, la de España, está muy por debajo de los patrones que nos están exponiendo para que podamos abordar incrementos en algunos escenarios, por ejemplo el sector público, que no es lo nuestro. Conclusión, somos mucho más pobres, aunque no queramos somos verlo. Mucho más pobres. Hacienda se está forrando. Puede ser que el déficit lo controle gracias a unos ingresos que están desbordados en gran medida debido a la inflación, pero la deuda pública sigue en niveles récord, tenemos un problema de sostenibilidad de las pensiones. ¿Tú entiendes lo que está haciendo este gobierno con las cuentas de las finanzas públicas, las que son de todos? No. Sinceramente, cuesta entender que tengamos una deuda pública en términos brutos que es récord, ¿no? Y que a la vez se sigan endeudando y que genera unos ingresos brutales. Que además sí es la tercera partida más importante en los presupuestos generales del Estado este año, que contemplen la renegociación de deuda constantemente, incluso a veces les cuesta pagar los propios intereses, ¿no? Y que además hay un truco en toda esta historia, y es que la deuda pública que se publica no es toda la deuda. Esto no todo el mundo lo sabe, pero la deuda pública en España no contempla, porque así les dejan hacerlo, toda la deuda que tiene la propia administración pública con la administración pública. Es decir, cuando una autonomía le debe al Estado, pues eso no se contempla como deuda cuando es deuda pública, porque es deuda interna y no se contempla. Si la contempláramos toda, como hacen algunos países, tendríamos un 170% de deuda pública, que no es una broma. Lo que pasa que no se incorpora. Pero de todos modos, el hecho de que tengamos un coste añadido a partir del momento en el que los tipos de interés han empezado a subir, también incrementará evidentemente las renegociaciones. Estamos endeudando a otros. Y además hay una cosa que tampoco se explica mucho, y es que la propia deuda pública es un impuesto en diferido. Es decir, esto lo tiene que pagar alguien y lo pagarán más adelante. Y cuando hablamos de presión fiscal o de esfuerzo fiscal, no se suele incorporar el 4 o 5% que se tiene que sumar, que tiene que ver con esos impuestos en diferido, que son la propia deuda. Y lo más interesante de todos estos números, que son difíciles de comprender,
seguramente está en que ese incremento, incluso esa rebaja del déficit público que se produce, que más o menos ha salido publicado, estará en 1,98, llegará al 2 y algo. Es decir, van a cumplir, pero van a cumplir obviamente esquilmando a todo el mundo, esquilmando por IVA, que ha subido el incremento de ingresos es un 15%, a pesar de que han ido reduciendo IVAs y contemplando. Es decir, la gente consume porque tiene que consumir para poder vivir, para poder comer, y todo eso ha incrementado los ingresos por IVA. El IRPF un 36% de incremento. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo están transfiriendo a nada, están ingresando y se acabó, y además no lo están, nos lo están quitando porque ha aumentado el esfuerzo fiscal de los españoles una barbaridad. Y además en el impuesto de sociedades también ha habido un incremento importante. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que siguen vivas, porque esto ya no contempla a las que no están, se las está también atacando desde el punto de vista de las cuotas fiscales y lo que tiene que ver con la seguridad social. Luego tampoco explican que la seguridad social está en superávit porque el Estado le transfiere, si no, estaría en déficit. Son un montón de cosas que, puestas así, sin detalle, con solamente el plano inicial, oye, que vamos muy bien, que estamos reduciendo el déficit, pues no sé, tampoco es correcto. La verdad es que me sorprende todo mucho. Sí, la verdad es que... todos los días. Marc. Y aquí hay un problema y una consecuencia. El problema es que en este gobierno y habitualmente en los gobiernos de nuestro país no hay nadie que haya gestionado una empresa, o que haya fundado una empresa, o que haya tenido que sufrir lo que supone irse a dormir sin saber cómo leches vas a pagar mañana a todo el mundo, sin saber cómo vas a poder gestionar el patrimonio que tienes en juego para poder avalar el crecimiento de tu compañía. Eso, del desconocimiento absoluto de gente que determina cómo tienes que llevar tú tu empresa, salvándose con un montón de elementos que no tienen en cuenta y que los que tenemos empresa sabemos lo duro y difícil que es, y que aquí no hay nadie que no quiera contratar gente, si lo que nos encanta es contratar personas para que tengamos equipos más grandes, porque resulta que la consecuencia que produce el desconocimiento absoluto de cómo funciona una empresa y el sector empresarial, que parecemos los malos, cuando lo único que se intenta, ya te digo, los que se juegan el patrimonio son los empresarios en este país, los pequeños y los grandes. Todo el mundo se juega todo lo que tiene. Cuando tu empresa cierra, lo pierdes todo y te quedas años y años pendiente de poder recuperar la vida, porque además te penalizan en todos los sentidos. Aquí no hay nadie que te dé una segunda oportunidad. Eso es mentira. Y cuando resulta que todo eso lo pones en juego, si tú pierdes la empresa, lo pierdes todo. Un trabajador evidentemente pierde su trabajo y es lamentable y es muy duro y seguramente también tendrá un recorrido complicado, pero solo ha perdido el trabajo, no ha perdido toda su vida, no ha perdido todo su patrimonio, que suele estar avalando la mayoría de los proyectos. Y la consecuencia es que, ¿cómo vamos a tener empresas grandes? ¿Cómo vamos a tener empresas grandes si nadie entiende lo que es, cómo se empieza una empresa, un proyecto empresarial? Para poder crecer tu compañía tienes que ir hipotecándote, invirtiendo, ahorrando y buscando fórmulas para generar capital. El gobierno que tenemos ahora y otros que han habido antes no han entendido jamás qué significa eso de generar capital. Si no nos hubiéramos endeudado como nos hemos endeudado siempre, y si no hubiéramos hecho un patrón ejecutivo vinculado a una producción que es de escaso valor. Y por eso ahora tenemos el problema que tenemos, que subir el salario mínimo interprofesional ahora es un drama, y va a suponer un drama para personas que tienen un trabajo muy precario y que tienen que intentar pues soportar como puedan el día a día. Porque como se penaliza al empresario y se penaliza al autónomo y se penaliza a aquel que se juega su patrimonio como si fuese un delincuente, pues eso es lo que tenemos. Que nos llaman delincuentes cuando lo único que hacemos es eso, jugarlo todo. Bueno, espero que os haya gustado las intervenciones, el vídeo, las reflexiones y bueno, un poco los comentarios sobre la actualidad económica de esta semana, que ha ido cargada. Repito, no voy a subir vídeos con una actualidad económica constante, sino que solo reservo para este tipo de participaciones. Con respecto a los directos que os quería decir, os comento ya definitivo, mañana no, el lunes, que es pasado mañana, no hay directo, estoy en República Dominicana, en el primer congreso de innovación de la administración pública que organizan allí, que va gente de todo el mundo y me han invitado a participar. De hecho, estoy en la sesión inicial. La segunda cosa es que una vez cuando venga, que eso será pues a mediados de semana, lo que sí que habrá pues vídeos, como siempre, pero los directos, el próximo directo, el del lunes... Vamos a ver, el del lunes 13 de febrero será, como os dije, si alguno todavía va rezagado por ahí, con Antonio Turiel. Vamos a hablar de energía y de todo lo que está pasando. Además, coincidirá con los primeros días en los que se ha prohibido ya importar gasóleo de Rusia, con lo cual el triángulo que se está haciendo, Turiel esto lo explica muy bien, y el por qué, pues a pesar de que no se va a acabar el petróleo, no se va a acabar el gasóleo, sí que va a haber algún problemilla con los precios, seguramente con los precios. Eso será
será el lunes 13, ir preparando preguntas porque viene para eso, ¿eh? Luego tenemos el día 20 un directo especial, como os dije, el lunes 20 de febrero el directo será muy especial porque será con personas que viven en China, empresarios y directivos de empresa que viven en China. Nos van a explicar el día a día cómo funciona y podremos también preguntarles exactamente si lo que nos llega es exacto como ellos lo están viviendo o si hay algún tipo de razón por lo cual allí se comprenda de un modo u otro lo que les pasa, lo que les hacen o lo que sea. Es igual, yo ya sabéis que prefiero tener información de primera mano que no solo basarme en un vídeo que aparezca en Twitter o lo que sea, porque yo tengo una percepción que quisiera corroborar o por lo menos que alguien me explique. Lo vamos a hacer el día 20 y seguro que va a ser un directo tremendamente interesante. Y el día, vamos a ver aquí, el día 27, el 27 de febrero tendremos a Calero. Calero es el cascarón de nuez y que sabéis que tiene dos canales en YouTube, uno de coches, Carcow, y otro que es el cascarón de nuez, que es el que yo más sigo, porque el de coches pues a mí me interesa relativamente menos, pero nos va a hablar de muchas cosas. Vamos a intentar hablar de esas cosas que explica y que comenta en su canal y que seguro que a todos vosotros también os interesa y también me habéis dicho muchos de que le seguís a él, con lo cual será un directo, pues bueno, un tete a tete interesante. Lo dicho, nos vemos en el vídeo normal de mañana y durante la semana que viene a ver cómo lo hago para subir material, que estaré de viaje. Venga, hasta la próxima. Seguimos.